Ya ahí sí que estamos grabando, como les decía, me alegro que puedan estar acá, nos alegramos, hermana Carolina, nuevamente que nos pueda acompañar, hermano Eduardo, Carlitos igual. Realmente es una bendición el poder estar juntos. Así es, hermano. Sí, así como lo vimos en la reunión pasada, como conversábamos y con Carlitos estuvimos hablando en la semana, no hay mejor tiempo que este, en el cual podemos compartir, podemos orar juntos y podemos ir aclarando todas nuestras dudas a la luz de la palabra. Así que les invito para que podamos orar juntos y a medida que los hermanos vayan conectándose, ellos van integrándose a la reunión. Y créanme que a lo mejor acá nosotros hoy día nos vemos poquito, pero le mostraba a Karina dentro de la tarde, como les contaba yo, los estudios los estoy compartiendo también en la página de Facebook que tenemos del grupo. Y el estudio que tuvimos al fin del Shabbat pasado lo vieron 98 personas, 98 hermanos. Así que se está cumpliendo el propósito de poder alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nuestro Padre, conforme a su misericordia, Él va orando. Nosotros muchas veces no vemos y no conocemos hermanos que están compartiendo igual. Así que me alegro igual por eso. Me alegro igual porque se cumple el propósito por el cual nuestro Padre nos llamó en este tiempo. ¿Ya? Así que vamos a orar, vamos a dar gracias. No sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quiere que podamos orar. No, Mauricio, ¿Tú no, no Carlito? quería, no quiero hablar, lo que sí quiero después que me des un espacio para hacer una pequeña aclaración respecto de algo que apareció en el WhatsApp. Ya, ya, de ahí después que, ¿cómo se llama? Tú determinas el momento. Sí, no, cuando terminemos de orar, Claro. ahí, ahí Carlito puede hacer su aclaración. Ya, oramos entonces, damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Hermana Carolina, no sé si usted tiene algún motivo en especial por el cual quiere que podamos orar o algún motivo por el cual dar gracias. Sí, hermana Carolina, tiene apagado el micrófono. Ay, disculpe, Eso, no quiero se dar preocupe. gracias al Señor que me pude conectar. Me costó un poquito ahora, pero gracias a Dios de compartir y de escuchar la palabra nuevamente. Muchas gracias por eso. Le doy Amén. gracias al Señor bueno, mi petición es de siempre que mi mamita esté bien, tranquilita y por los hermanos también, por todo lo que está pasando. Amén. Vamos a estar orando también por ello y tal como usted le dice, dar gracias también porque nuestro Padre amado también está orando ahí en la vida de su mamá. Así que Gracias, es un motivo de gozo igual. ¿Ya? gracias. Les invito entonces, vamos a orar. Padre Celestial, nos dirigimos a ti, oh Señor, en esta tarde. Damos a usted toda gloria, toda honra. Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Eterno, porque aún a pesar, oh Señor, de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, usted nos ha mirado con misericordia. Padre Eterno, a usted le ha placido el revelarnos, Señor, eh, estos misterios, Señor, en este tiempo. A nosotros que estábamos lejos, Señor, usted nos ha mirado con amor y a través de la sangre de Yeshua, Señor, nos haces nuevamente cercanos, nos permites, Señor, nuevamente ser injertados al olivo verdadero. Padre eterno, queremos en esta tarde, Señor, rogarte, Señor, por tus ovejas dispersas aún en medio del mundo, dispersas, Señor, en medio de las distintas denominaciones, Padre Celestial, aquellos que eh, aún, oh Señor, no han escuchado el llamado apacible, Señor, del pastor de Israel. Padre eterno, queremos rogarte que en medio de este tiempo, Señor, que tal vez vemos turbulencia en el mundo, Señor amado, rogarle que aquellos de tus hijos, Señor, que usted les conoce, puedan, oh Señor, estar con un oído atento, Padre Celestial, a tu llamado. Señor, sabemos
que a veces por las circunstancias, por las cosas que nos rodean, hay temor, oh Señor, del que dirán. Mas Padre eterno, te ruego, Señor, porque usted no nos ha dado espíritu de temor, Señor, sino de valor. Así que rogamos por ellos, Señor amado, para que también puedan unirse, no tan solo a nosotros, Señor, porque así como usted nos ha permitido reunirnos, hay hermanos en distintos lugares, Señor, que están volviendo a casa, Señor, te ruego para que usted abra los corazones, prepara los corazones, Señor, de aquellos que usted conoce, Señor, para que también puedan unirse, Señor, a aquellos de sus hijos, a los cuales usted, oh Señor, ha llamado para poder iniciar este camino de regreso a casa, Señor, así como también nosotros, Señor, en su momento fuimos instruidos por ellos. Te rogamos, Padre eterno, usted bendiga a cada ministerio, Señor, a cada hermano que ha escuchado tu voz y que con amor, oh Padre Celestial, está cumpliendo, Señor, el propósito para el cual usted le dio vida. Señor, te pedimos misericordia, Señor, por nuestras naciones. Padre Celestial, todos hemos pecado, todos te hemos dado la espalda. Y sabemos, Señor, que todo lo que estamos viendo hoy día es consecuencia, Señor, de nuestro pecado, es consecuencia, Señor, de no haber escuchado tu palabra. Mas te pido, Señor, que aún así usted tenga misericordia, Señor, de nuestras naciones. Padre amado, queremos también darle las gracias, Señor, nuestra hermana Carolina. Hay gozo en su corazón, primeramente porque usted le permite nuevamente estar con nosotros. Te damos gracias por ella, Señor. Rogamos bendición para su vida, para su familia, Señor. Solo tú conoces sus inquietudes, Señor, sus alegrías, como así también sus tristezas y sus preocupaciones. Más Padre Celestial, te rogamos, Señor, que usted le bendiga, bendiga su hogar, su mesa, su despensa, Señor eterno, y por sobre todo, Padre Celestial, que usted ponga sabiduría en ella. Gracias, Señor, también por lo que usted ha hecho en la vida de su mamá. Gracias, Padre eterno, porque usted ha abierto puertas, Señor, para que ella pueda estar en un buen lugar donde es bien cuidada. Señor, aún en esas cosas, Señor, tú nos muestras tu gran amor. Y así también rogarte, Señor, por la vida de Carlos, Padre eterno, por la vida de nuestra hermana Patricia, de nuestro hermano Eduardo, y rogarte, Señor, también por cada uno de nuestros hermanos que vaya a escuchar o ver este video, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que usted les bendiga, Señor, que usted les confirme usted todas las cosas, Señor, que no sea palabra de hombre que llegue a ellos, Señor, sino que sea usted a través de su Espíritu quien les lleve a toda verdad. Padre Celestial, gracias te damos, te bendecimos, Señor, te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos rogamos. Amén. Amén. Bienvenidos, Isaac, Raquel. Shalom. Shalom, bendiciones. Qué bueno que nos puedan acompañar también. Ya, Carlitos, le doy la oportunidad antes de que comencemos para que pueda exponer la situación que nos quiere compartir en estos momentos. Ya está. Voy a acusar aquí en público a Isaac. Resulta que en el WhatsApp del grupo yo puse a modo de broma y como saludo de cariño un saludo a Isaac, ¿cierto? Y lo puse como Rabí. Y Isaac, como buen estudiante, me contestó que tenemos un solo Rabí, que es Yeshua. Ya está ahí todo bien. A mí no me afecta, aunque quizás es una misma broma que le había hecho tiempo atrás al hermano Arturo. Como Isaac rechazó el título de Rabí, le puso el título de Roé. Y hubo una hermana que hizo un comentario muy feo. Dice la hermana Socorro, no sé cuánto más, pero es Socorro. Y en realidad me dolió mucho porque siendo una instancia hasta cierto punto lúdica, de saludos de cariño, donde hay muchos shalom, hay muchos saludos con aprecio, dijo que era una broma muy pesada, de muy mal gusto, como que la hubiesen hecho tontito. Yo llevo buscando de Yeshua más de 30 años.
40 tal vez, y yo diría más porque tenía como 16, 17 años cuando comencé. Y creo que se entiende en el WhatsApp que es solamente una situación de un saludo divertido, simpático, si se quiere. Ahora, si a ella no le parece, debiera tener la sabiduría suficiente para guardar silencio y dejar que la cosa quede hasta ahí, nomás no darle más ínfola, no soplar más el fuego para que no se justifica. No lo justifico yo y creo que mucha gente tampoco lo justifica. El WhatsApp es para que nos saludamos con cariño, nos hagamos eh, algunos comentarios, qué sé yo, si alguien quiere compartir algo que puede ser de bendición y de crecimiento para los hermanos, perfecto. Pero no para buscar comentarios que sean malos o que generen conflictos. No se justifica para eso. Eso es solamente lo que quería aclarar. Amén, Carlito. Amén. Sí, bueno, yo vi, en realidad estaba, no estaba, algo estaba haciendo, no había visto el mensaje. Y Karime fue la que me dijo, ¿viste lo que pasó en el grupo de WhatsApp? Eh, y claro, me encontré con esa situación. Escribiste unos versículos también bien bonitos. Sí, fue justamente porque en realidad, más que la palabra que pudiera poner yo, está la palabra a la cual nuestro Padre nos llama. ¿Ya? Y por eso puse este pasaje de Efesios, que dice: por lo tanto, yo prisionero unido con el Adón, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. ¿Ya? Primero que nada, y eso de llevar una vida digna tiene que ver en todo ámbito. Recordemos que a Kefas o a Pedro, cuando él sigue a Yeshua cuando fue arrestado, una de las cosas que a él lo delató fue su forma de hablar. Ya recordamos que una mujer en un momento le dicen a él, tú eres de sus seguidores porque tu forma de hablar te delata. ¿Ya? Entonces también nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, debería delatarnos. ¿Ya? Debería haber una diferencia entre nosotros y el resto del mundo. ¿Ya? Y nos dice, siempre sean humildes, mansos y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor. Todos somos distintos. Exacto. ¿Ya? Todos somos distintos y esa es la maravilla de que nuestro Padre nos haya unido. En una propia familia todos somos distintos, todos tenemos un carácter distinto, una personalidad distinta, ¿ya? Y el llamado aquí para nosotros es que seamos humildes, mansos, y que nos soportemos, pacientes, y que nos soportemos los unos a los otros en amor. ¿Ya? Porque lamentablemente, si Yeshua hubiera actuado como nosotros muchas veces actuamos, a lo mejor hace mucho rato estaríamos en una cacerola ahí quemándonos. ¿Ya? Porque nuestro Padre sí que ha tenido que tener paciencia con nosotros, haciendo todo esfuerzo por preservar la unidad que el Ruach da por medio del poder sellador del Shalom. O sea, en lo que está en nuestras manos, en lo que está en nosotros, el preservar, ¿cierto?, la unidad en el espíritu, por medio del poder sellador de la paz. Dice, hay un cuerpo, hay un pueblo, y un Ruach, un espíritu. Así como cuando fueron llamados a una misma esperanza. Hay un Adón, una emuná, una fe, una inmersión, refiriéndose, ¿cierto?, a la tevilá, al bautismo. Y un solo Elohim, el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. Cada uno de nosotros le ha sido dada misericordia conforme a la medida del don del Mashiach. Por eso es que dice, después que subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la humanidad. Ahora esta frase, él subió, ¿qué puede significar sino que el primero bajó a las profundidades más bajas de la tierra? El que bajó es el mismo que subió muy por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Además, él dio a algunos el ser emisarios, Shaliahim,
embajadores, a otros profetas, Nebim, quienes hacen volver al pueblo a la Torá, ¿ya? De las buenas noticias de redención, y a algunos pastores, Roim, quienes guían y apacientan, y maestros, Morim, maestros quienes señalan la Torá. La tarea de ellos es equipar a los Kadoshim de Adonai, a los santos del Señor, a los santos de nuestro Padre, para la obra del servicio que edifica al cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la Emuná y el conocimiento exacto del Hijo de Adonai, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera que por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo dentro de él, que es la cabeza del Mashiach. Bajo su control, todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica a sí mismo en amor. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no anden como los gentiles, que andan en lo inútil que viene de su mente. Y esto abarca todo. ¿Ya? Que ya no estén, basta de estar discutiendo, porque todas estas cosas se presentan simplemente porque todavía seguimos pensando como gentiles. ¿Ya? Si el nombre se dice así, si el nombre se dice asá, si tenemos que vestirnos así, si tenemos que vestirnos asá, ¿ya? Nosotros nos fuimos llamados a eso, pero todavía seguimos cayendo en los mismos errores. El entendimiento de ellos ha sido envuelto en tinieblas y han sido alejados de la vida de Adonai, porque la ignorancia en ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad de Adonai. Han perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad, practicando todo tipo de impureza y siempre avariciosos, pero esta no es la lección que aprendieron ustedes del Mashiach. Si realmente le escucharon a él y fueron instruidos por él y aprendieron que lo que hay en Yeshua es verdad, Emet. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está podrida con sus deseos engañosos, y renuévense permanentemente en el ruach de su mente y vístanse con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Adonai, y se exprese así en justicia y en kedushá, que emanan de la verdad. Por tanto, despojándose de toda mentira, que todos hablen verdad con su prójimo, porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro como miembros de un cuerpo. Airaos, sí, podemos enojarnos, pero no pequemos, ¿ya? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. De otra forma dan lugar a Hasatán. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar, según la necesidad. Palabras que bendigan a aquellos que las oyen. No contristen al Ruach HaKodesh de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maledicencia, calumnias y todo rencor. En cambio, sean bondadosos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como en el Mashiach Adonai nos perdonó. No necesitamos nosotros agregarle nada más, ¿ya? Tenemos que amarnos y soportando, dice ahí, los unos a los otros, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Debemos aprender a soportarnos y amarnos, ¿ya? Así que, en forma personal, Carlitos, te pido perdón si se sintió mal por lo que se escribió ahí. Así que, ánimo nomás, hermano amado, usted sabe que le queremos mucho. No, si no me sentí mal en ningún momento. Inclusive, de hecho, no quise hablar contigo, no quise hablar absolutamente con nadie, sino que dejarlo para esta instancia y para que entendamos que lo que quise expresar al principio, que en el fondo son solo palabras de cariño en un ambiente de cariño. Si fue mal tomado, lo lamento, lo siento. Si el error fue de mi parte, sencillamente ofrecer disculpas y no hacerlo más. Y si alguien se siente muy mal, para no ser piedra de tropiezo, yo ofrezco la posibilidad incluso de no estar. Pero creo que no actué mal de mi parte, sino que
Fue una sencilla broma tal como la hago con Arturo, con contigo, con cualquiera, que incluso a veces los interrumpo y todo, pero es porque, de acuerdo a mi perspectiva, la palabra del Señor es tan hermosa que no tenemos por qué hacerla gravosa, no tenemos por qué hacerla pesada en demasía. Fuerte sí, para madurarla, para pensarla, para meditarla, para procesarla dentro de nuestra mente, sí, absolutamente. Pero eso no nos ordena a ser unos amargados de ninguna manera, sino que tomar la palabra con amor, disfrutarla, darle vuelta, verla por un lado, verla por otro, pero sin ser gravosa, porque la palabra no es gravosa. Del mismo modo, nuestro humor no debiera ser gravoso. Eso no. Amén. Tranquilo nomás, Carlitos, sí. Pero como encargado del grupo, aunque yo no, no tengo nada que ver, pero igual le pido disculpas de parte de los hermanos. Así que no, tranquilo, tranquilo, si esto es algo que muchas veces pasa dentro de la familia, que a veces nos entendemos mal, hay malos entendidos, así que no, tranquilo. Isaac, o Raquel, ¿quieren decir algo ahí también los muchachos? Bueno, yo- no sé, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Sí, yo escucho bien. hola, de la compu. Bueno, em, ¿qué les puedo decir? Bueno, Son dos yo letras, E y estaba, M. yo, yo a Carlitos, pues no tengo el privilegio, ¿no? De haberlo conocido allá en Concepción y una de las cosas que más me contagió de él fue esa alegría que puede emanar, digamos, en todo momento, siempre a pesar de las dificultades que pueda estar pasando, pues siempre le ve el lado positivo a todo, ¿verdad? Creo que, eh, bueno, Mauricio puede dar testimonio de eso y todos los que lo conocen. Yo, pues yo sí, digamos, yo entendí el, el mensaje, pero yo le decía a Raquel, pues, que ese punto, ¿no? De que muchas veces no se entienden las cosas de la manera que uno los quiere expresar, ¿no? Y quizá eso a veces a uno como que tal vez lo limita a querer expresar, porque uno no sabe cómo son las demás personas, todos somos diferentes. Y pues bueno, también darle a Carlitos de mi parte, primero mis más cordiales saludos desde Costa Rica. Y segundo, de que pues nosotros, aparte de ser hermanos en la fe y de tener que caminar en la Torah también, pues el Eterno nos ha unido como una familia y eso somos. Y en una familia hay confianza, es lo principal, ¿no? Eh, y pues esa confianza, pues yo la puedo sentir de parte de él y en este caso, pues sí, a mí también me duele un poco, digamos, la actitud, pero eh, tampoco, o sea, no la acepto, pero al mismo tiempo, eh, algo que también aprendí de Carlitos en su momento, una vez habíamos hablado y él me decía que muchas cosas ya él no le, digamos como que no le afectan, ¿no? ¿Verdad? Él las puede pasar por alto, las ofensas. Y, y pues lo que tenemos que hacer es eso, pasar por alto las ofensas y pensar de la otra persona, creo que lo mejor, ¿no? Sin malicia. Y sé que pues en la conciencia pues de Carlitos está eso, ¿no? El, el siempre estar pensando lo mejor y disfrutar la palabra que es
algo maravilloso, porque una cosa es conocer la palabra, pero otra cosa es vivirla. Y eso es lo que, en mi perspectiva, pues es lo que lo que Carlitos hace. A pesar de que él ya está un poquito anciano, digamos. Ahí te remató. Él se está riendo, ahí se está riendo. Él la disfruta, ¿no? Él disfruta la palabra y todo lo que el Eterno le ha podido No, transmitir. avisaron de que voy a ser abuelo, así que tiene razón. Sí, sí, sí. Vamos a sonarnos por eso. Ya. Isaac, llevas como 3 ya. Es más, Cuando dijo que la mujer era redonda, mira, Karime no se olvida, ¿viste? No, no, que las mujeres son históricas, no se olvidan. Bueno, hermanos amados, ya, como dijo Isaac, habiendo solucionado este impasse y pensando lo mejor de cada uno de nosotros, que a lo mejor a veces estamos en días buenos, otras veces en días malos. Con todo el amor, yo sé que Carlito él va a saber perdonar a nuestro hermano. En todo caso, antes que él lo dijera, yo hoy día le dije a Karina, Carlitos no quedó bien con lo que pasó. Yo no lo quise llamar, no lo quise molestar. Pero si nos acordamos de hoy era tarde de ti, Carlos, y yo le dije a Karina, Carlitos no quedó bien por eso. No, yo sabía que tú lo habías captado por lo que escribiste. Sí, Así que por eso, gracias, Señor, también por eso, por poder leer entre líneas. así que tranquilo nomás, No, Carlitos, sabe ya pasó ya. que le queremos mucho. Así que vamos adelante. Bienvenida, hermana Yarlín, con su pequeño, los veo que están por ahí. Siempre sonrientes los dos. Shalom. Shalom, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo gracias están al Eterno. todos? Bien, gracias al Bien, bien. Eterno, hemos estado bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, bueno. Bien, gracias al Señor. Esta semana estuvimos un poquito enfermos, la gripe y otras cositas, pero ya hoy estamos mucho mejor, gracias al Señor. Qué bueno, nos alegramos. Gloria al Señor por ello. Amén. Bienvenida, hermana Rosa María. La habíamos extrañado también. Por ahí está abrigadita. Gracias, Shalom también para ustedes, hermanos. Sí, andaba en la calle y llegué hace un ratito, así que por eso me conecté tardecito. Pero No aquí se estoy. preocupe, no se preocupe. Estábamos conversando algunas cositas, así que no se ha perdido nada del estudio. Vamos a empezar solo algunas cosas. Ah, qué Bienvenida. bueno. Sí, Vamos bienvenida recién. Lila. Bienvenida Lila por ahí también, que nos está acompañando en esta tarde. Gracias, saludos, aquí estoy. Bendiciones, qué rico que nos puedas acompañar. Amén. Ya, hermanos amados, retomemos entonces lo que nos convoca, que es la palabra de nuestro Abba y este estudio que estamos siguiendo. No estando el hermano Arturo, tenemos un matrimonio por ahí que nos hace los resúmenes, ¿cierto? Cada inicio de Shabbat. Así que apelamos a ustedes, chicos. ¿O alguien más quiere comentar algo de lo que vimos en el estudio anterior? Por ahí, Carlito, Isaac, Raquel. Los que hayan visto los estudios, bueno, la hermana Patricia, el hermano Eduardo también estuvieron con nosotros. O si alguien vio el estudio. Parece que no. ¿No? ¿O seguimos adelante? ¿Seguimos? Sí, seguimos, ya. Vamos a seguir. Bueno, el estudio anterior quedamos con esta diapositiva, ¿ya? Donde estábamos aclarando quién es la piedra angular de la cual nos hablaba las Escrituras. Y dijimos que Isaías 28:16, dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Y dijimos que la piedra fundamental que constituía el ángulo exterior de un edificio, la piedra angular se encuentra situada en el ángulo donde se encuentran dos muros manteniéndolos unidos, ¿ya?
Primera de Pedro 2, versículos 6 al 8, dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Y dijimos que en sentido figurado, Cristo es la principal piedra del ángulo, y eso lo encontrábamos en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, Primera de Pedro 2:6, así como la cabeza del ángulo, también la encontramos en Mateo 21:42 y Primera de Pedro 2:7. Salmo 118:22 nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal puerta de ángulo. Y dijimos que a los suyos vino, y los suyos, no le recibieron, que eso está en Juan capítulo 1, versículo 11. Y, ¿cierto? Aclaramos quiénes eran estos los suyos, los cuales no le recibieron. ¿Ya? Recuerden que dijimos que lo que nosotros generalmente se nos había enseñado es que esto se hace siempre referencia cuando se lee este pasaje al pueblo judío y principalmente al liderato rabínico. Pero ese día que leímos todo el contexto del pasaje, en realidad ese capítulo 1 está hablando de su creación. ¿Ya? Entonces, por eso que dice, a los suyos vino, a su creación, a la humanidad vino, pero fue toda la humanidad, no tan solo el pueblo judío, fue toda su creación, toda la humanidad, la que no le recibió. ¿Ya? Así que esto nos encierra a todos. Y seguimos adelante. ¿Ya? Porque después que hablamos de eso, hicimos un paréntesis con algunas cositas que vimos extra del estudio. Entonces, recapitulando lo que estábamos viendo, vemos que lenguas sin traducción, lenguas sin un entendimiento de lo que se está diciendo, es señal de juicio y es señal de confusión, como vimos en el capítulo 28 del libro de Isaías. Ya fuimos analizando cada uno, ¿cierto?, de estos pasajes que se ocupan para muchas de las manifestaciones que se ven el día de hoy. ¿Ya? Que se les dice a pueblo de Israel que iba a venir una nación extranjera que les iba a hablar en lengua de tartamudos, ¿cierto? Que cuando los vieran se iban a ir de espaldas. Y aclaramos la mala interpretación que se ha hecho de esto, donde hoy día vemos congregaciones, ¿cierto? Y voy a mostrar algunos videos ahí donde la gente se va de espaldas, donde se hablan lenguas o sonidos en realidad que son inentendibles. Y lo que estamos haciendo hoy día es examinar si es realmente eso la señal del bautismo en el Ruach. ¿Ya? Si es realmente eso, una señal de que aquella persona que manifiesta este tipo de cosas ha sido bautizada en el Espíritu del Eterno. ¿Ya? Y esto es justamente lo que provocó el Eterno en la Torre de Babel, que con su juicio provocó que hablasen lenguas extrañas, como el mandato era que se dispersaran en medio de las tierras, y ellos no quisieron, ellos quisieron asentarse, ¿cierto?, ahí en la llanura de Sinar, empezaron a construir esta torre. ¿Cuál fue el juicio que trajo el Eterno sobre ellos? Confundió sus lenguas. ¿Ya? Y cada uno no entendía a la persona que estaba al lado de él y se comenzaron a dispersar por las tierras. ¿Ya? Y se confundieron porque escucharon un idioma que no entendieron. Por ejemplo, yo estaba con mi hermano o con mi amigo y de un momento a otro él me empezó a hablar en un idioma que yo no entendía, y como seguramente no se entendían, empezaron a buscar a sus pares, a los que estaban hablando una lengua similar para poder entenderse, y así se mezclaron y así se fueron a través de las tierras. ¿Ya? Y esto de los juicios, el Eterno siempre, muchas veces, por no decir siempre, utiliza este tipo de cosas cuando el ser humano no quiere obedecer su palabra, cuando no lo quiere escuchar. Créanme, que aún todo esto que ha pasado, este tema de la famosa pandemia, si ustedes se fijan, también tuvo un propósito. Y lo hablábamos en algunos estudios anteriores. Si esto no hubiera pasado, nunca nos hubiéramos conocido. Nuestro Padre amado no se hubiera formado esta familia que se ha formado en este tiempo. Entonces, aun cuando las cosas se vean oscuras, se vean muy peligrosas, pero Él puede transformar todo para bien. Y aún vemos que en todo esto hay un propósito. ¿Ya?
Sin embargo, Dios le promete a su pueblo que después de este juicio, estén donde estén, los traería a su propia tierra. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30. ¿Ya? Y nos encontramos con que el profeta Sofonías dice lo siguiente. En Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yehová, de Jayá, del que será, del que es, el que fue, ¿cierto? Para que le sirvan de común consentimiento. ¿A qué se estará refiriendo el profeta Sofonías cuando dice en aquel tiempo? ¿Ya? ¿Cuándo será este tiempo? ¿Habrá sucedido ya? ¿Creen ustedes que este tiempo habrá sucedido ya? ¿O faltará todavía para este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? O sea, me pareciera que está ya como en ese, estamos viviendo como ese tiempo ya, me parece. Ya, como que vamos camino a ese tiempo, ¿cierto? Claro. Y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Por qué dirá que nos devolverá pureza de labios? Tiene que ver con la palabra, me imagino, porque la palabra del Señor es pura. Ya. Es la que Sí. convierte nuestra alma. Entonces, la pureza de labios tiene que ser cuando nosotros hablemos Torah, mandamientos, su palabra. Ya, ¿cierto? Nos va a devolver pureza de labios. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que les decía cuando comenzamos. Nuestra forma de hablar tiene que ser distinta. La palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hoy día está saliendo de nuestros labios? ¿Ya? La Escritura nos enseña que de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. ¿Ya? Y también tiene un contexto bien especial. ¿Sabían ustedes que dentro del hebreo no existen malas palabras? No existen malas palabras. Y de hecho no es casualidad que en este tiempo esté en nosotros ese sentir, así como le pasó a nuestra hermana Patricia, que hoy día está haciendo un curso de hebreo, ya quiere conocer también el idioma ya, de nuestro pueblo. También es una de las características. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre del Eterno, ¿cierto? Para que le sirvan de común consentimiento. ¿Ya? Isaías profetizó en el capítulo 40 que toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, que toda rodilla se doblará. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos que esta es la grandeza del plan del Eterno, porque Él usa la rebelión de su pueblo para bendecir a todas las naciones. Y eso es lo que el cristianismo aún no puede entender. ¿Ya? Por eso que hoy día dentro del cristianismo todavía se habla de que los judíos crucificaron a Jesucristo, que los judíos crucificaron a Yeshua. Y no se entiende que es un plan que el Eterno tenía, que como dice Pablo, ¿para qué? ¿Por qué endureció en parte a Judá para al final tener misericordia de todos? ¿Ya? Entonces, en el momento en que Israel fue llevado cautivo a todas las naciones, en donde se encontraban confundidos, hablando las lenguas de otros pueblos. ¿Ya? Es en ese momento en que vendría la restauración, que consistiría en ¿qué? En que el Padre enviaría su ruaj, ya enviaría su espíritu, y todos estos que hablan en otras lenguas, de repente van a empezar a entender. ¿Ya? Por eso que ellos dicen, bueno, ¿y no son estos galileos? Y sabemos que cuando se referían a que eran galileos, eran gente sin una mayor instrucción. ¿Ya? Por eso les llama la atención, pero ¿cómo son estos galileos? Y hablan en nuestro idioma, ¿ya? Hablan en nuestra lengua, dice. Revirtiéndose la maldición que se dio en Babel. O sea, llegó un momento en que, a raíz de la desobediencia del ser humano, se mezclan las lenguas, se empiezan a hablar todas distintas lenguas, pero en este momento en que viene el Espíritu del Eterno, todos comienzan a entender, aun cuando hablaban distintos idiomas, empezaron a entender lo que estos galileos les estaban hablando. ¿Ya? Se revierte la maldición del exilio, lo que comienza a suceder en los acontecimientos que hemos estado viendo y que se narran en Hechos capítulo 2. ¿Ya? El Nuevo Testamento o el Brit Hadashah nos habla del bautismo del Espíritu.
¿ya? Que es un término que nosotros escuchamos mucho dentro de las congregaciones, ¿ya? Que si no éramos bautizados en el Espíritu, prácticamente no éramos salvos. Que si no hablábamos en lenguas, no éramos salvos. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cierto? Muchas veces escuchamos, no, hermano, si usted no habla en lengua es porque todavía no es salvo. No, y te presionaban. Te presionaban para que hablaras en lengua, entonces uno trataba de decir cosas que... Claro, Locura. decían, repite tal palabra y de repente vas a empezar a hablar en lengua. Claro, y era algo como que tú mentalmente como que te esforzabas y buscabas la manera de hacerlo para congeniar, porque había mucha gente que lo hacía. Y era, para mí era como complicado, pero terrible. Y yo creo que Terrible. para todos, bueno, los que ya somos un poquito mayores, y a mí también, yo creo que todos lo vimos cuando éramos jóvenes sobre todo, y nos tocaba enfrentarnos a otras personas o a otros jóvenes que hablaban en lengua, uno decía, pero yo también quiero eso. Pero y yo le decía, Señor, pero Señor, ¿por qué yo no lo tengo? Y hoy día nos damos cuenta de que en realidad Él nos estaba guardando. ¿Ya? Nos estaba protegiendo. ¿Ya? Vieras Diga, Isaac. bueno, eso que dices, que no parecía como que solo le pasa a uno, ¿no? De que se siente como un pez fuera del agua, digamos, así. Sí es. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Será que yo soy algún incrédulo? Y cosas que uno se pone a pensar y dice, ¿verdad? ¿Será que tú tienes algún propósito conmigo? Pero es que yo no siento nada. Y es que, ¿por qué no se me enreda la lengua? Etcétera. Y una vez, vieras qué interesante porque yo escuchando hablar principalmente a mi familia, ¿no? A algunos por ahí, primos, ¿verdad? Ellos hablaban en lengua y ellos comenzaron a hablarle en lenguas a partir de encuentros, los famosos encuentros que ellos recibieron ahí el bautismo y recibieron el Espíritu. Y para ellos, por ejemplo, el no tener eso anteriormente era no haber recibido el Espíritu. Y entonces, yo escuchando, ¿verdad? Obviamente ya conociendo más a fondo lo que implica tener el Espíritu, me quedé pensando y dije, bueno, para estas personas yo no tengo Espíritu, porque no hablé en lenguas, y pues no sé si el Señor me va a permitir hablarlo, ¿verdad? Pero vieras que yo, bueno, digamos, al comenzar aquí a poder estudiar la palabra, una de las cosas que más me dio paz, porque a mí a veces esa parte de no ser las personas tan espirituales como las otras, ¿verdad? Que hablaban en lengua, me había encontrado con un versículo muy clave y se los voy a leer porque, bueno, ahorita lo estamos leyendo más hace como una hora y vean qué importante. Dice así, yo supongo que no les va a dar la cita, pues ustedes van a adivinar dónde está. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y ojo, dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vean, dice, y haré, o sea, después de que haya puesto su espíritu sobre nosotros, dice que haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, una de las evidencias claras en la escritura de que hemos recibido el Espíritu es porque el Eterno, de una forma sobrenatural, ha hecho que nosotros queramos andar en sus mandamientos. Eso es clave y muy importante porque ahí se define precisamente, digamos, lo que es el poder portar ese poder de Dios que únicamente puede venir a través, digamos, de Mashiach, porque es él el que se lo dijo, ¿no? A sus discípulos,
que los va a convencer a ustedes, el que los va a guiar a toda verdad. Y sabemos que esa verdad nos conduce principalmente a la Torá y al entender y reconocer que solo hay un Señor y un Salvador, que es Yeshua, y que fuera de él no hay nada más, y que ser su discípulo implica pues negarse como ese negó también, ¿no? Y me dio tanta alegría el poder conocer y entender que el ser espirituales tiene que ver más con esta parte de poder acercarse a Dios y a sus mandamientos, y no únicamente acercarse, porque muchas personas, digamos, podrían venir y acercarse a Dios, pero con una actitud como de arrogancia u otra. Pero algo importante es que, por ejemplo, en Éxodo también el Señor le dijo a su pueblo que le tenían que servir, pero no solo era servir, sino que tenían que servirle con alegría. Y bueno, ahora también estaba enseñando con Raquel de que una de las cosas más importantes es la alegría, o sea, de ahí evidencia la santidad de una persona, porque en la alegría, digamos, y en el gozo, es donde se ve reflejado uno de los frutos más importantes que lo habla, es en, ¿dónde está? En Gálatas, ajá, que los frutos del Espíritu es en gozo, y si uno está gozoso, quiere decir que el fruto del Ruach está actuando en uno. Y pues yo creo que esa parte a uno lo parte, digamos. Entonces, bueno, es lo que quería aportar. Muchas gracias, Isaac. Y fíjate lo importante de lo que nos compartieron, porque eso también, a la vez de arriba y para los hermanos que vayan a ver el estudio, les compartí al principio que los estudios en la página de Facebook no tan solo la ven personas que están volviendo a casa, sino hermanos cristianos. La importancia de lo que tú dices, el hecho de que dentro de la teología o la doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación, se dice que al ser quitada la iglesia antes de la gran tribulación, el espíritu es quitado. ¿Ya? Y tal como Isaac dice, hace unos días atrás que lo compartíamos, ese tema que lo hablábamos con familia, y yo les decía, bueno, pero si no está el Espíritu de Dios, ¿quién va a convencer de pecado durante la gran tribulación? Porque en el libro de Apocalipsis vemos claramente, Juan cuando pregunta, dice, ¿quiénes son estos que vienen aquí? ¿Quiénes son toda esta gran multitud? ¿Ya? Todos estos que vienen con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y qué es lo que se le dice? Estos son los que salieron de la gran tribulación, los que limpiaron sus vestiduras, ¿ya? Y si ellos limpiaron sus vestiduras, si limpiaron y sabemos que las vestiduras tienen que ver con las acciones de los santos, ¿ya? Si no está el Espíritu, que el Espíritu es el que nos lleva a querer vivir conforme a la Torah, como dice Isaac, a vivir conforme a la palabra, ¿cómo se van a limpiar estas personas? ¿Cómo van a entregar su vida a Yeshua? ¿Cómo van a entregar su vida a Mashiach si el Espíritu no está? ¿Ah? Entonces, es ahí la importancia justamente de lo que nos está, de lo que nos decía Isaac, que eso está en Ezequiel capítulo 36. ¿Ya? Eso es andar en el Espíritu. Eso es el bautismo en el Espíritu. ¿Ya? Y como vamos a ver, no son las cosas que muchas congregaciones creen. De hecho, este tema de las lenguas, a ver, en cierta forma ha sido tan perjudicial. Yo recuerdo que nosotros cuando estábamos en la iglesia bautista, los hermanos de la iglesia pentecostal nos decían que los bautistas éramos poco espirituales, o que no habíamos sido bautizados en el Espíritu porque no hablábamos en lengua, porque no habían todo ese tipo de manifestaciones. Ustedes decían, no, ustedes son fríos espiritualmente. ¿Ya? Entonces, y todo esto simplemente por un mal entendimiento de las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que ocurran estos acontecimientos en nuestra vida? ¿Cuáles son los resultados? Lo que nos decía Isaac. ¿Ah?
El bautismo del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo ver yo si una persona está viviendo en el Espíritu Santo? Porque, de hecho, esas señales tienen que verse. El fruto del Espíritu, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, misericordia, eso tiene que ser vivo en nuestras vidas. ¿Ya? Y eso, cierto, también va a traer resultados. ¿Por qué? Porque si la gente ve esa transformación en nuestras vidas, si nuestra familia ve esa transformación en nuestras vidas, ellos van a querer también ser parte de ello. Aunque a lo mejor no se lo digan, pero cuando las personas que les rodean ven un matrimonio distinto, ven que hay algo distinto dentro de una familia, aquellos que les rodean quieren ser como ellos. Sobre todo hoy día que la familia está siendo tan bombardeada y tan destruida. Entonces, nosotros fuimos llamados a eso, no, como dijimos al principio, no a estarnos juzgando, ¿ya? No a juzgarnos cómo guardamos esto, cómo guardamos lo otro, sino a reflejar primeramente el amor y la misericordia de Yeshua hacia aquellos que en este tiempo se están acercando. ¿Ya? Y eso lo vemos en el principio, y lo vemos dentro de los propios apóstoles, dentro de los propios discípulos. Cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15. No, todos tienen que circuncidarse al tiro nomás, si no se circuncidan, no son salvos. ¿Y qué es lo que se les dice? No, dejemos, hermanos, que partan con estas cosas. Primero estas 4 cosas. ¿Por qué? Porque Moisés tiene quien lo predique cada día Shabbat. O sea, ellos van a empezar con estos 4 mandamientos, pero después, al ir a la sinagoga, van a empezar a aprender. Y van a empezar a seguir todos los mandamientos. El problema es que nosotros queremos meterle toda la Torá a la gente por la cabeza. Nos admirábamos de los pastores, cuando se subían al púlpito y prácticamente agarraban a la gente a bibliazo. Y muchos hoy día quieren hacer lo mismo, pero ahora dentro de raíz hebrea. ¿Ya? Hechos capítulo 1, versículo 5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Dentro de no muchos días. Moraban entonces en Jerusalén judíos, fíjense. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ya? Aquí no solo se nos nombra a un tipo de personas, se nos dice que había en ese momento judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Se habla de 2 tipos de personas, ¿cierto? Unos eran los judíos y otros eran los varones piadosos. Y los judíos se refieren a esta categoría de personas como los extranjeros de todas las naciones que decidieron vivir de acuerdo a las leyes del Dios de Israel. ¿Cómo se les llama a ellos? Aquellas personas que decidieron, en este caso, convertirse al judaísmo. ¿Quién recuerda? Los prosélitos. Muchas gracias, hermana Rosa María. ¿Cierto? Eran personas que se habían convertido al judaísmo. ¿Ya? Y por eso que encontramos que habían personas de distintas naciones que habían subido a celebrar la fiesta de Shavuot. Y ellos, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, fíjense lo siguiente, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Fíjense, dice que les escuchaban hablar en su propia lengua. ¿Ya? Entonces, los que estaban hablando eran los galileos. Pero el caso es que aunque estaban hablando en su idioma, porque no dice que estaban hablando en otro idioma, dice que estaban hablando en su idioma, cada quien entendía lo que hablaban en su propio idioma. Es decir, al mismo tiempo. Era como que tenían traductores simultáneos. Fíjense que hoy día existe
curiosamente, una aplicación para traducir. ¿Y quién sabe cómo se llama esta traducción? ¿Saben cómo se llama? No. Hay una aplicación hoy día que traduce, que su nombre en castellano es Babilonia. Babel, sí. Es Babylon. Ah, yo he escuchado una que se llama Babel. No sé si será la Babel. misma. Debe ser la misma. Para que vean que nada es casualidad. Diga, hermana Rosa María. No, que igual como cuando están los presidentes que están en todos los, que hay, están en congresos, en asambleas, les colocan auriculares y ellos están escuchando lo que está hablando él en su propia lengua. O sea, todos tienen un traductor, algo así. Y al mismo tiempo que la persona está hablando, les van traduciendo, ¿ya? En su propio idioma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? 3 hombres extranjeros de 3 naciones distintas entendían en su idioma al mismo tiempo lo que hablaban los galileos. Ahí está el milagro. ¿Ya? Es como si cada uno de ellos, como el ejemplo que nos da nuestra hermana Rosa María, hubieran tenido sus audífonos, ¿cierto? Y a medida que los discípulos estaban hablando, alguien les hubiera estado traduciendo a sus idiomas, ¿cierto? De manera simultánea. ¿Ya? Justo lo que sucedió en Sinaí, 1200 años antes. ¿Ya? Por eso los extranjeros se preguntaron que cómo era posible eso. ¿Ya? Pues sin conocer previamente el idioma de ellos, se entendían perfectamente. Y ese fue el grandioso milagro de esta situación, que los entendían en su propio idioma. Y sin que estos varones jamás hubieran hablado el idioma de ellos. ¿Ya? Ahora, Dios, el Eterno, es quien creó los lenguajes y de manera milagrosa los creó en Babel. Ahí produce la diferenciación de idiomas. Entonces, cuando hablamos de lenguas extrañas, no quiere decir de lenguas sin sentido. ¿Ya? Cuando la Escritura nos dice que nos habla de lenguas extrañas, no está hablando de bla, 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 bla. No, no es eso. ¿Ya? Ni sonido sin cordura. La lengua extraña es una lengua extranjera, es un idioma que no es tu idioma materno. ¿Ya? No es el idioma al cual tú naciste hablando. En este caso, los idiomas constituyen un milagro, ¿ya? Y una señal poderosa, porque estamos hablando de un idioma que no se aprendió, sino que inmediatamente después de ese estruendo comenzó a surgir el entendimiento. Es lo que les decía yo una vez. ¿Qué pasaría hacia nuestras vidas si, por ejemplo, nosotros, supongamos, nos encontramos con una persona de Alemania y nosotros jamás hemos hablado ni estudiado alemán? Y que de un momento a otro nosotros comenzamos a hablarle las maravillas de la Torah, y esta persona entiende en su idioma lo que nosotros queremos exponer. ¿Quién sería más edificado? ¿Quién creen ustedes que sería más edificado? ¿La persona que lo recibió? ¿O ustedes al ver lo que Dios está haciendo a través de ustedes? Yo creo que nosotros. ¿Cierto? Claro, porque para la otra persona va a escuchar en su idioma sencillamente y lo va a ir entendiendo y aceptando. Claro. Pero nosotros que sabemos que no sabemos, vamos a quedar con la boca abierta, sin poder articular palabras. Y Por aún eso, así la otra persona no va a entender. claro, por eso que la profecía es para edificación del cuerpo, pero las lenguas es para edificación personal. ¿Ya? Porque seríamos nosotros, en este caso, quienes seríamos más edificados de ser utilizados de esa manera por el Eterno, de que nos permita transmitir sus maravillas, sus grandezas, su palabra, en un idioma que nosotros jamás aprendimos. ¿Ya? La diferencia entre lo que sucedió en Sinaí y lo que sucedió en Pentecostés es que aquí se está grabando la ley de Dios. ¿Dónde? En los corazones de las personas. He ahí la diferencia. ¿Ya? En Sinaí la palabra vino en piedra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los corazones de aquellos a quienes se estimaba que eran los que tenían que recibir la Torá, ¿cierto? Recibir este pacto, tenían sus corazones, eran sus corazones como piedra. ¿Ya?
Y en Shavuot o Pentecostés viene en los corazones de los hombres. Esa es la diferencia entre lo que sucede en Sinaí y lo que sucede acá en Shavuot. ¿Ya? Jeremías 31, versículos 31 al 33, los dos pactos. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay pactos para naciones gentiles. ¿Ya? Eso es algo que el cristiano debe entender, y eso está en la Escritura. No hay pacto para naciones gentiles. Los únicos pactos que el Eterno ha hecho es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y por eso es necesario entender todo este misterio del cual Pablo habla y entender acerca de qué significa cuando hablamos de la casa de Israel y cuando hablamos de la casa de Judá. ¿Ya? ¿Cuál es la esencia del ADN del pacto? Según lo que aparece en Jeremías 31 al 34 y que después lo encontramos nuevamente en Hebreos 8, versículos 10 al 12. Primero, escribiré mi ley en sus corazones. ¿Qué va a producir eso? Santificación. ¿Ya? Porque cuando la ley del Eterno está escrita en nuestros corazones, eso produce que nosotros empecemos a caminar conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Y vamos a buscar santificarnos. Segundo, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Reconciliación. ¿Ya? A nosotros que nos había dado carta de divorcio, hoy día somos hechos nuevamente cercanos. Se nos permite nuevamente ser parte de la novia. 3, todos me conocerán. No habrá que enseñar acerca de mí. ¿Ya? La revelación del misterio de Pablo. Este misterio que a nosotros se nos está mostrando en este tiempo y que a muchos hermanos se les está mostrando en este tiempo a nivel mundial. Y por último, perdonaré sus pecados, justificados por la sangre del Mashiach, ¿ya? Justificados por la sangre de Yeshua. Y esto, si podemos decirlo así, encierra todo el Evangelio. Y decían ellos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ya? Y los prosélitos eran los extranjeros convertidos al judaísmo, tal como nos dijo nuestra hermana Rosa María. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que ellos les escuchaban hablar? Torah. Las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Torah. ¿Dónde encontramos eso? Porque si alguien nos pregunta y nosotros le decimos, mira, las maravillas de Dios son la Torah. Y lo primero que nos van a decir, ya, demuéstrame que las maravillas de las cuales habla ahí es la Torah. Basta compartir con Génesis 1:1 la maravilla de la creación de la tierra. Ya, Después ¿qué? te vas a Éxodo, la apertura del mar. También es un tremendo prodigio, un tremendo milagro. Además de eso, hay un verso clave en Salmos, creo que 119, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas. Amén, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Entonces se refiere a que les vayan a hablar la Torah, exponiéndola en los diferentes idiomas que se mencionan, ¿cierto? Lo mismo que pasó en Sinaí. Y encontramos el Salmo 119, versículos 1 al 20. Fíjense, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, o de Jehová. ¿Ya? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿cierto?, tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a leer todo el Salmo 119, no se preocupen. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ya? Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O, ¿cierto? Están todos borrachos. Eso es lo que pensaban. ¿Ya? Que todos estos que empezaron a hablar, empezaron a escucharlos en sus idiomas, estaban borrachos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Isaías capítulo 11? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Mesías Yeshua, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el pendón? El pendón es un estandarte. ¿Ya? La palabra pueblo es la palabra goín, que significa naciones. ¿Ya? El hebreo goín, naciones. ¿Y qué fue puesto cuando Yeshua fue levantado como un estandarte? ¿Cierto? Se nos dice que Poncio Pilato mandó a colocar un cartel sobre él que decía, Yeshua, en un momento aquí, se me fue, ahí sí. Yeshua Nezarei Bekelim Bemelechem Ha Yehudim. Dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y si nosotros vemos las iniciales de cada una de estas palabras, Yeshua, Hanotrit, Bemelech, Hayudim, tenemos la Yud, tenemos la Hei, ¿cierto? Bab y la Hei. Por eso que los sacerdotes, cuando vieron el letrero ahí, le dicen a Pilato, no, saca eso de ahí. Porque con la primera letra de cada una de estas palabras se formaba el nombre del Eterno. Yud Hei Bab Hei. ¿Ya?
Asimismo acontecerá que en aquel tiempo, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar. Y Sinar, como estudiamos antiguamente, es donde se edificó la torre de Babel, ¿ya? La tierra de Sinar. Y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Fíjense, levantará pendón a las naciones, y juntará, primero dice, los desterrados de Israel, ¿ya? Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. O sea, todo el remanente de su pueblo. Aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen de dónde estaba en ese tiempo el sector donde fue construida la Torre de Babel. ¿Ya? Y dijimos que actualmente lo que es la tierra de Sinar, y en este sector es donde fue construida, está entre lo que hoy día es Irán y Babilonia. En la antigua Babilonia es lo que era, la actualidad es el país de Irak. ¿Ya? Entonces tenemos que Sinar está en todo este sector. Está en todo este sector, en la tierra de Irán. ¿Y se acuerda de cuando hicimos el estudio de los últimos tiempos? Vimos que en la tierra de Irán coincide donde están esta visión que tiene el profeta acerca de este rollo volador que dice que sale de la tierra de Sinar. Bueno, vimos que coincidía con donde hoy día están ubicadas las instalaciones nucleares de Irán. ¿Ya? Entonces levantará un estandarte, ¿cierto?, a las naciones. Isaías 11:12. Y el profeta Jeremías habló de un segundo éxodo que será más grande que el éxodo de Moisés. Eso nos habla Jeremías 16, ¿cierto? Dice que ya no se va a decir, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de entre todas las naciones. ¿Ya? El segundo éxodo va a ser mayor que el primero. ¿Y qué va a suceder? Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces se hace referencia a la parábola del hijo pródigo, en que el hijo mayor no tendrá envidia del menor, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. ¿Cierto? Conocemos la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 11, Lucas 15, versículo 11 al 32. ¿Ya? Siempre nos enseñaron esta parábola y nos decían que nosotros éramos este hijo pródigo, ¿cierto?, que andábamos en las naciones, y cuando nos conocíamos al Señor Jesucristo, volvíamos, ¿cierto?, de regreso a casa, a la iglesia. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el contexto en el cual es enseñada esta parábola, nos damos cuenta que tiene que ver con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Ya? Efraín siendo el hijo menor y Judá el hijo mayor. ¿Ya? Aquí lo vemos claramente. La casa de Israel, Efraín, ¿cierto?, el hijo que vuelve después de haber despilfarrado toda su herencia. Y por otro lado, Judá, el hijo mayor, que no quiere entrar a la fiesta, que está molesto, ¿ya?, que se siente envidioso por lo que su padre hizo con su hijo menor. ¿Ya? Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Eso es una referencia clara al éxodo final. Ya habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Ya? Entonces el Mesías, como pendón levantado, traerá a todo su pueblo que se encuentra disperso entre todas las naciones, lo cual se empieza a cumplir, ¿cierto?, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Entonces, al decir que se encontraban en todas las naciones dispersas, nos indica que ellos ya se encontraban cumpliendo con lo dictaminado en la ley del Eterno. ¿Ya? Lo que significa que ya habían regresado a su herencia, ya habían dejado de ser gentiles y estaban comenzando a acercarse. Y es en este momento en que viene este estruendo seguido de las manifestaciones
y aquellos que habían subido a la fiesta desde las naciones comprenden en su lenguaje la instrucción del Eterno. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Ya? Que así como cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, ahora estaban regresando no solo de Egipto, sino de todas las naciones a donde fueron enviados, y ahí el Señor empezaría a derramar de su espíritu. Entonces, ser bautizado en el Ruach HaKodesh consiste en lo que dice Ezequiel 36, lo que nos leyó Isaac, y también Jeremías 31. Ezequiel 36 del 24 al 28 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En esto consiste el ser bautizado en el Espíritu. ¿Ya? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ya? Esa es la consecuencia de andar en el Espíritu. Guardaremos sus preceptos y los pondremos por obra. Si quieres saber si eres lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, tenemos que ver si estamos andando conforme a sus preceptos, ¿ya? Si los estamos guardando y si los estamos poniendo por obra. Y como consecuencia, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y Jeremías 31, versículos 31 al 33, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque ¿qué? Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Por qué resalté esto en azul? Porque aquí se vuelve a caer la teología cristiana de que la iglesia hoy día es la esposa de Cristo, la esposa del Mesías. Porque nosotros no alabamos ni adoramos a un Dios que se separa, que dice, ellos me dejaron, ellos me fueron infieles, les doy carta de divorcio y nunca más me hago cargo de ellos. No. ¿Ya? Me separo de ellos y ahora me caso con los gentiles. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura acerca del divorcio? Que el Eterno aborrece el divorcio. Entonces, como se pueden dar cuenta, la teología cristiana se nos cae por todos lados. ¿Ya? Esa teoría del reemplazo, de que antes era Israel y que hoy día es la iglesia, no se sustenta. ¿Ya? Y hace pedazos toda la historia de amor de la Escritura. ¿Ya? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y eso, el que su ley esté escrita en nuestra mente y esté en nuestro corazón, va a hacer que nosotros, como consecuencia, queremos andar en ellos. Y queramos guardar sus mandamientos, queramos vivir conforme a la palabra del Eterno y queramos compartirla con otros. De manera que la forma en que alguien ha sido bautizado en el Espíritu no es que se ría carcajadas o cosas por el estilo, ¿ya? Sino que anda en los mandamientos del Señor. Esto no es andar en el Espíritu. ¿Ya? Esto tampoco es andar en el Espíritu. Sin embargo, todos fuimos testigos de eso y hasta el día de hoy se manifiesta. Y esas son las cosas que uno muchas veces no entiende, pero ¿cómo le es a la gente más factible creer en este tipo de cosas, que esto es una manifestación espiritual,
a creer que el vivir conforme a la Torá, el vivir conforme a los estatutos y mandamientos del Eterno, eso sí es andar en el Espíritu. ¿Ya? Y les quiero mostrar unos videos a consecuencia de esto, ¿ya? Para que también, como les digo, hay hermanos que ven los estudios, para que también ellos puedan sacar sus propias conclusiones y no se guíen por lo que nosotros les decimos. ¿Ya? Mientras pongo el video, algo que agregar, algo que preguntar. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Yo creo que muchos conocen a este personaje. Un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. El pajarito el que puso la Biblia y lo obligaba a pasar por encima. ¿Alguna palabra? Anabrato, cutrahandere, handere, tuvo acá, tarajandere. Toro brada, ya, handere, handere, tarajandere. Dice tu brada, bro, handere, handere, tarajandere. Chiribi, acá, toro brajando. Profetizar. Chiri. Vamos a dejar hasta ahí, porque en realidad no sé si da pena, vergüenza. Todo junto. No sé si le habrá contado un chiste. Pero no. Es alguna de las cosas que uno muchas veces no entiende. ¿Ya? Que realmente esto lo entiendan como la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Miren la gente atrás cómo están botados. No me lo explico. ¿Ya? Aquí hay otro. ¿Se ve, cierto? Sí. Y lo más increíble es que estos hombres le dan orden al espíritu. Si ustedes escuchan lo que le está diciendo, desciende, empiezan a ver lengua, ¿cierto? Y siempre todo esto acompañado de una música que provoca emoción, que tal como dijo Isaac en su momento, o sea, cuando uno ve que el resto está en todo eso y uno ve que no pasa nada con uno dice, pero ¿qué? O sea, tan pecador soy que no se puede manifestar el espíritu en mí. Lo voy a adelantar un poquito.
Hay fuego del cielo. Jesucristo es el Rey de Gloria. Su nombre es sobre todo nombre. Levanta tus manos y... Lo voy a dejar hasta ahí. Yo les voy a hacer una consulta. Con mucho respeto por los hermanos que están ahí, porque tengo claro que muchos de ellos deben hacerlo con un corazón sincero. Creen que ese es el camino y esa es la manifestación del Espíritu. ¿Se imaginan ustedes que así estaban los discípulos cuando fue derramado el Espíritu? ¿Se los imaginan así, saltando, dando vueltas, revolcándose por el piso, hablando puras cosas incoherentes? No. Entonces eso es para que reflexionemos y para que veamos en realidad cuánto nos hemos desviado, aun cuando pensamos tener la sana doctrina o vivir conforme a la sana doctrina, pero cuánto el ser humano se ha desviado de lo que realmente es la sana doctrina. ¿Ya? Nos En queda un realidad yo poquito... medito mucho más en el nivel de ignorancia que teníamos, porque en mi caso a mí me llevaron a otro pueblo con una señora que tenía el don especial de entregar el Espíritu Santo. Y me movía los brazos, me refregaba la cabeza, me decía decir incoherencia y al final no dije nada. Para que se pudiera calmar y todo, tuve que inventar palabras locas. Y aún así yo lo hacía con el temor de que estaba haciendo lo correcto. Ahora al mirar atrás uno se da cuenta del tremendo vacío, de la tremenda ignorancia en la que estábamos. Y al mismo tiempo que da pena verlo, da vergüenza. Y da vergüenza por lo vivido, no haberlo sabido antes. Porque ahí se hace, digamos, visible la palabra del Señor, que se mantiene vigente, que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque ignoramos su mandamiento, porque simplemente desechamos los mandamientos, o sea, eso es lo que se ha hecho. Exacto. Y estar en este momento, o sea, de este lado y ver esas cosas que en algún momento lo veíamos como algo wow, da pena, da mucha pena. No, no es para uno reírse ni burlarse ni decir, no, da pena poderlo comprender y da pena que estuvimos en ese lugar y que todavía eso se sigue viendo como algo que viene de Dios cuando realmente estamos, pero terriblemente alejados de los mandamientos, pues, porque el Señor, el Eterno, quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos, que comprendamos que es la forma, o sea, es una instrucción que Él dejó, es una palabra viva que Él dejó, no son ese tipo de cosas. Claro. Amén. Amén. No sé si alguien quiere decir algo más, agregar algo más. Como les decía, todavía nos queda para terminar esta parte de Shavuot y de ahí empezar a aprender acerca de las fiestas de otoño. ¿Ya? Vamos a ver, yo les dije en su momento que íbamos a analizar cada una de las fiestas y gracias al Eterno que fue esta la instancia de poder hacerlo. ¿Ya? Y créanme que lo que estamos haciendo tiene un costo. ¿Ya? No, Karim me dice, ¿nos va a cobrar? No, no, tiene un costo en el ámbito espiritual. Bueno, el Karim que está conmigo todas las noches y anoche lamentablemente tuvo que despertar porque está en plena batalla. Creo que fue más fuerte de todas las batallas que he tenido. Hasta el punto que hoy día desperté incluso o sea, en la mañana cuando Karim me habló, después que estaba en eso, quedé con dolor de espalda. Fue muy fuerte.
y yo le decía a Karim, bueno, eso quiere decir que estamos causándole molestia. Porque cuando al enemigo no le causamos molestia nos deja tranquilo. Pero cuando le causamos molestia, a él no le agrada. Y gloria al Señor por eso. Mañoso, porquería. Y gloria al Señor porque Él nos está mostrando todo esto y como les decía, sabemos que todo lo que podamos pasar en este mundo no se compara con la gloria venidera, así que seguimos adelante en la batalla, seguimos juntos. No sé si alguien más quiere aportar algo más, agregar algo más. Bueno, yo sí quería, bueno, hay algo importante que, que quizá digamos algunos, bueno, o muchos de nosotros tal vez pasamos por ahí. Y bueno, yo me acuerdo que yo tenía como 12 años que o sea, pasé por una situación así, digamos, de ese tipo, estaban haciendo como una campaña, así una vigilia o algo así, en el pueblo, y de un pronto a otro se pasó como que me puse a llorar, por eso las canciones, y estaban orando y todo. Y de un pronto a otro, pues, ya me llevaron ahí a estar en el puro frente, y uno con el corazón sincero, ¿no? Bueno, en ese caso para mí había sido como una experiencia, nunca antes había pasado el hecho de tener de llorar y derramar mi corazón porque yo lo estaba haciendo. Y que sí, de un pronto a otro, únicamente me vi en el suelo y yo no me di cuenta. Lo único que vi fue como estrellitas, ¡pum!, caí. Como que me debilité o algo así. Pero, bueno, uno se pregunta, ¿no? Porque ya después de eso, esa fue la única vez, la primera y la última. Pero lo que causó en mí eso, digamos, porque me acuerdo que al otro día yo tenía que ir a la escuela y todos mis compañeros estaban ahí. Y entonces yo tenía mucha pena porque no sabía, o sea, ni sabía cómo explicar lo que había pasado y por qué me había pasado y todo eso. Y vieras que eso de experimentar la risa santa y eso, no, yo nunca pasé por eso, pero me acuerdo que cuando estaba en la iglesia, muchos de los jóvenes que igual ustedes conocieron algunos que son de Costa Rica, pasaron por eso. Y yo sí esa sensación que pasaba, ¿no? Que decía, bueno, que les decía antes, que a veces uno se siente mal y extraño, porque yo sí ya había experimentado algo, pero únicamente fue en mi niñez, digamos, a mis 12 años, y yo de algún modo sí sabía o sentía de que era algo que solo Dios puede hacer, digamos. Pero esa otra parte de la risa y tal vez muchas veces esa parte de querer mandar al espíritu y que desciende y que a uno lo botan, también muchas veces me pasó en la iglesia que alguien llegaba y me empujaba en la frente para que me cayera, o también, sí, o sea, vi varios casos, la gente que comenzó a reírse, o gente que comenzó a vomitar también. Y uno dice, o sea, ¿qué tipo de manifestación será esta? Porque si no es de Dios, o sea, ¿de dónde salen todas estas cosas? Pero también esa parte, ¿no? De que está escrito en Isaías 28, de que caen de espaldas, o sea, es evidente. Y el Señor de alguna manera le demuestra a uno por medio de las mismas escrituras que lo que uno está pasando a través de su existencia, de la vida que va llevando, es que de un modo u otro
uno hace parte del pueblo. Y que, o sea, que muchas veces esa va a ser la forma de darse cuenta uno que es pueblo. Porque esa profecía fue para Efraín. Y si fue para Efraín y a uno le pasó eso, por ejemplo, uno dice, mira, ahora ya puedo entender por qué me había pasado eso, por qué el Señor de alguna manera me había como avergonzado, digamos, delante de otras personas. Y bueno, yo había sentido esa vergüenza, ¿no? Me acuerdo también de una señora en la cual, bueno, cuando estaba aquí en la U, yo alquilaba, ella me decía, ya que conocía de raíces hebreas y todo, dice que para ella hubo un momento en donde en la iglesia, por ejemplo, ella veía a la gente que comenzaba a avanzar y todo eso, y que, que ella como que se burlaba en su interior, ¿verdad? Lo que pasaba, pero que de un pronto a otro, como que el espíritu, digamos, le habló y le dijo a ella, yo voy a hacer lo mismo contigo para avergonzarte, le dijo. Y dice que de un pronto a otro comenzó a danzar y a bailar en un pie. Entonces, dice que para ella fue una vergüenza total, no había entendido eso, no sé, no entendía el por qué, pero que de algún modo, ya después me contaba de que sí, el Señor a uno como de diferentes maneras lo va rinconando para identificarlo, digamos, para que uno se dé cuenta quién es en él y que nada de lo que le pasa en la vida, pues, es porque sí, nada más. Todo está bajo sus planes, aún creo que esas manifestaciones espirituales que van en contra de la verdad, aún están en control de él. Y si hoy por hoy estamos aquí estudiando la palabra y conociendo más de la verdad, me parece que el rumbo que ha tomado nuestras vidas no ha sido en vano y es el mismo Dios el que ha dirigido nuestros pasos muchas veces, aunque nosotros de alguna manera pues nos desviamos, pero Él siempre nos vuelve a que vayamos por el camino que tenemos que conducirnos y conocerle más a Él y conocer la verdad. Y bueno, su palabra es lo único que nos limpia, como leyó Mauricio antes en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y todo como que se consuma ahí, en venir y conocer la eterna través de su palabra. Muchas gracias, Isaac. Sí, sí, en realidad ese pasaje de Isaías es muy clarificador, ¿ya? Porque no se habla a la casa de Judá, se le habla directamente a Efraín, ¿ya? Y se le dice, ay de la corona de los ebrios, ¿cierto? De los ebrios de Efraín. ¿Por qué? Porque la casa de Efraín, a raíz de toda la prosperidad que tenían, se sentían bien, se sentían que lo estaban haciendo todo súper bien. Y es a raíz de ese orgullo, a raíz de eso, que el Eterno permite que venga juicio. ¿Ya? Y tal como dice Isaac, sí, eso nos recuerda quiénes somos. Si bien es cierto, cuando analizamos ese pasaje de Isaías 28, vemos que tiene que ver cuando viene el imperio asirio, ¿cierto? Y los lleva cautivos, pero también y tenemos que tener claridad en eso, también nos recuerda, porque no es casualidad que todo lo que leemos ahí lo vemos hoy día manifiesto, no en todas, pero sí en muchas congregaciones. La embriaguez del espíritu, el hablar en lenguas, el hecho que se vayan de espalda, ¿ya? No es casualidad, ¿ya? Y tal como dice, es una señal de juicio y también para que sepamos a dónde pertenecemos y tengamos claro de dónde el Eterno nos sacó, ¿ya? Por eso que algo que siempre he recalcado y lo vuelvo a recalcar es que no podemos mirar en menos a nuestros hermanos que aún están en las iglesias, ¿ya? Porque, como les decía, muchas de esas personas que están ahí a lo mejor están con un corazón limpio, pensando de que es el camino, de que es la verdad, de que es lo correcto. Algunos también son parte del show,
pero hay muchos hermanos que aún están ahí con un corazón sincero buscando al Señor. ¿Ya? Así que el Eterno nos permite ser parte de ese proceso de restauración y no convertirnos en piedras de tropiezo, ¿sí? Para sus vidas. Tal como dice Isaac, yo creo que todos sufrimos eso. En uno u otro momento todos sufrimos que parecíamos bichos raros porque no veíamos todas esas cosas y a nosotros no nos pasaba. ¿No? Yo en lo personal se los digo, yo cuando joven me sentía muy mal porque veía que a otros les pasaba y yo no pasaba nada. Así que, bueno, el Señor Él no tiene un propósito para cada uno de nosotros y como dice Isaac, aún todas esas cosas tenían un propósito, el cristianismo hasta el día de hoy tenía un propósito, el llevarnos de regreso a casa, pero ahora que el Señor está abriendo nuestros ojos, nos está mostrando el verdadero camino. No sé si alguien más quiere aportar con algo antes que la hermana Rosa María se nos entuma ahí. Está con mucho frío. Por allá, hermano Eduardo, hermana Patricia, hermana Yarlín, hermana Carolina. Lila está por allá también. La hermana Rosa María ya nos aportó con algo. Isaac también. Isaac con Raquel. ¿No? No. Bien. Vamos a orar entonces, vamos a dar gracias a nuestro Padre amado por permitirnos estar reunidos nuevamente. Yo les doy gracias por su compañía, por su presencia. No se nos quiere dormir, hermana Patricia. Yo quiero que oren por mi nieto o nieta, lo que Por sea. su nieto o nieta. Yeah. Tiene 6 semanas, 6 semanas. Yeah. así que ya está grande. Yeah. Sí, ya está grandecito. Vamos a orar por tu nieto o nieta, Carlito. Yeah. Vamos a orar entonces. Vamos a aprovechar que está nuestra hermana Carolina. Hermana Carolina, ¿podría orar usted? Teléfono, eso. Ya. Ahí. Padre eterno, nos ponemos en su dulce en su presencia, en darle las gracias, mi eterno. Le damos gracias por esta palabra que el hermano ha compartido, por estas verdades. Le damos gracias, Señor, por toda la enseñanza, por todo lo que tú nos das cada día. Te pedimos, Señor, te pedimos, Padre amado, por la nietecita del hermano Carlos y por todos los nietecitos que tenemos, por los hijos, nuestros parientes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, que tú eres el eterno. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Cómo nos abres el entendimiento, Señor, en este día y cada día. Que la palabra, Señor, se vuelva viva en nuestros corazones, Señor. Que podamos que la activemos, Señor, la palabra. Esta palabra que tú nos enseñas, Señor. Que podamos ser testimonios, Señor, para los demás. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor, Yeshua Mashiach. Amén. 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 Antes de despedirnos, hermanos amados, me había olvidado decir, nuestra hermana Lisette, ella me escribió que no nos iba a poder acompañar en esta tarde. Si ustedes se acuerdan, ella a veces cuando se conecta está su hija pequeñita con ella. ¿Ya? El barrio donde ellas viven es algo peligroso, ¿ya? Y muchas veces se oyen disparos. Se oyen disparos, de hecho, ellos vivieron una situación como familia. Y eso ha traído problemas en su pequeñita, porque ella siente disparos y se tira al suelo, empieza a temblar.
que es algo que hoy día acá en Chile se está viendo mucho. De hecho, hace unos días mostraron lo que pasó en un jardín infantil. Los niños, la profesora los tira al suelo a raíz de todos estos disparos que se están produciendo. Y me contaba que van a tener que llevar a su chiquitita al psicólogo para que la pueda ayudar en esa área, ¿ya? Así que les pido también para que estemos orando por ella, ¿ya? Nos acordemos de Lisette y su pequeña también en nuestras oraciones, ¿ya? Y seguir orando los unos por los otros. Nunca dejemos de orar los unos por los otros. Es necesario el estar cubriendo nuestros hogares, nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos. Si a nosotros nos tocó vivir cosas difíciles, créanme que lo que nuestros hijos y nietos están viviendo no se compara. ¿Ya? Todo el bombardeo que ellos están sufriendo el día de hoy, lamentablemente no se compara con eso. Y es tiempo de preparar el arca, es tiempo de que nosotros guardemos, roguemos a nuestro Padre que Él guarde nuestro hogar, que Él cierre la puerta de nuestro hogar, y estar preparando a nuestras familias, ¿ya? Estar preparándolas para este tiempo complicado que el mundo está viviendo en general. Así es. Muchas gracias, hermanos amados. Gracias. El Señor les bendiga, les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y les dé shalom. ¿Ya? Shabu a todos, que tengan una buena semana. Shabu a todos. Vamos a seguir compartiendo estudios, tenemos que recuperar el WhatsApp para seguir compartiendo. Chao, pequeño, bendiciones. Que se recuperen. Chao. Chau a todos, que estén muy bien. Amén. Que se despida, pues. Venga, Chao, que chao.